Buenas tardes, bienvenidos al canal de Inel de Asun Santa María. Voy a hacer en este vídeo un problema de examen que se puso en junio de 2012 y que está en el librillo, en el libreto de problemas del transistor bipolar. Es el número 11. Es un problema de pequeña señal. El enunciado que está aquí escrito da este circuito. Entonces, en este circuito pide calcular el punto de trabajo del transistor IV0, componente continua de la señal de salida, y luego sacar la ganancia de tensión V0 partido por VI. Y da una serie de datos, que son los valores de los componentes y del transistor. Vamos a mirar un poquito qué tipo de circuito tenemos para ver cómo hay que analizarlo. Si observáis el circuito, veis que en la entrada tiene un generador que tiene una componente continua y una componente alterna, ¿de acuerdo? Esa es la componente de pequeña señal, la pequeña señal, y esta es la componente continua de la entrada. Tiene un generador de tensión, de alimentación, de polarización del circuito aquí, VCC, y un generador de corriente. Ese generador de corriente es también continua, ¿vale? Aquí da los valores y sube le vale 0,5 miliamperios, V sube 1,2, VCC 10, valores de las resistencias y los parámetros del modelo de transistor. V gamma E vale 0,7 voltios, VC de saturación 0 voltios, el potencial térmico VT 25 milivoltios, VA tensión Early 100 voltios y la beta en el punto de trabajo dice que vale 100. Entonces es un transistor que además tiene efecto Early. Entonces, en el enunciado nos dice que hay que despreciar el efecto Early para el cálculo de la polarización y tenerlo en cuenta en pequeña señal. ¿Qué quiere decir eso? Que en polarización voy a trabajar con una beta constante y en pequeña señal, cuando ponga el circuito equivalente en pequeña señal, aparecerá esa R0 que aparece cuando hay efecto Early. Y esto está explicado en el vídeo de teoría de transistores. Bueno, pues vamos a empezar a hacerlo. Es un problema típico de pequeña señal y hay que hacer dos análisis, uno en continua y otro en alterna. Para hacer el análisis del continua, lo primero que hay que hacer es anular los generadores de alterna. Entonces, si miramos el circuito, el único generador de alterna que hay es VI, pues como es un generador de tensión, para anularlo se sustituye por un corto, ¿vale? Entonces, vamos a analizar este circuito. He puesto aquí los modelos del transistor para recordar las ecuaciones, ¿de acuerdo? Las ecuaciones del modelo. Cuando el transistor está en activa, está trabajando en este tramo de aquí, activa, y en este tramo de aquí, esta zona de aquí es la de activa, ¿vale? Cuando un circuito se configura como amplificador o para, digamos, tratar pequeña señal, el transistor tiene que estar polarizado siempre en activa. Entonces no tenéis que ensayar ni corte ni saturación. Ya sabéis, por el tipo de problema que tiene que estar en activa. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de activa? Las voy a poner ya en continua porque como voy a trabajar para la polarización en continua, pues las pongo con mayúsculas. Las ecuaciones serán que VBE es igual a V gamma E, que me dicen en los datos que vale 0,7 voltios, 0,7, y la corriente de base me tendrá que salir positiva porque está en ese tramo. Y de esta ecuación saco que la corriente de colector, perdón que esto me he equivocado, corriente de colector será beta veces I de base, ¿vale? Siendo beta estos 100 que me dan aquí, porque me dicen que no tenga en cuenta la polarización, y la tensión colector-emisor, VCE, tendrá que ser mayor que la VCE de saturación, que me dice el enunciado que vale 0, o sea que esta me tiene que salir mayor que 0. Bueno, pues una vez que tengo las condiciones, las voy a pintar en el circuito. Entonces, si VBE vale 0,7 voltios, si esta es la base y este es el emisor, ¿vale? Pues esta tensión de aquí vale 0,7, V gamma E, 0,7 voltios. Aquí tendré una corriente de base, que la calcularé, y como está en activa, la corriente de colector, que es esta de aquí, pues esta vale beta veces I de base, que eso es lo que da la ecuación. Y luego tengo que comprobar que la corriente de base me sale positiva y que esta tensión me sale también mayor que 0. Bueno, una vez hecho esto, mirando el circuito cómo queda, pues esto queda bastante sencillo de analizar, porque como en el emisor hay 0 voltios que está a tierra, como sé aquí la diferencia que hay, que es 0,7, pues en la base habrá 0,7 más. O sea que la tensión de la base es 0,7 voltios. Como aquí tengo una tensión de entrada de 1,2, pues calcular la corriente de base es muy sencillo, será en esta resistencia VI menos V gamma E partido por RB.
esa es la corriente de base que sale 8 microamperios, aproximadamente. Sale positiva como tiene que ser, ¿vale? Una vez que tengo esto, saco la corriente de colector. La corriente de colector es 100 veces I de base, beta I de base, o sea, 800 microamperios, ¿vale? Ya tengo esa corriente. ¿Qué me queda para calcular el punto de polarización? Sacar VCE, ¿vale? Esa VCE me tiene que salir mayor que 0. La VCE es la tensión entre el colector, que es este de aquí, y el emisor, esta de aquí. VCE. Tensión de colector menos tensión de emisor. El emisor está a tierra, por tanto está a 0 voltios, ¿vale? Esto vale 0. Entonces la tensión de VCE me quedará igual a la tensión de colector, que además es la V0 que me piden la componente continua de la salida. ¿Vale? Entonces en cuanto tenga eso, pues ya acabó este primer apartado. ¿Cómo puedo sacar esa tensión? VC, pues no sé cuánto vale, o sea que para sacar la tensión de colector tendré que analizar por la parte de arriba. Yo sé que aquí arriba hay 10 voltios, ¿vale? Y aquí hay un generador de corriente que sé que da 0,5 miliamperios, ¿vale? Pero yo no sé su tensión, yo no sé qué tensión hay en un generador de corriente, ¿vale? Bueno, no pasa nada porque esto tiene en paralelo una resistencia, entonces la tensión que tendré que hallar será la que hay en esa resistencia. ¿Cómo saco esa tensión? Pues R por I, su corriente por el valor de R. Entonces en cuanto tenga esa tensión, se lo resto a 10 y ya tengo la tensión de salida. ¿Vale? Entonces V0 o VC será igual a VCC menos lo que cae aquí, RC por la corriente en RC, ¿vale? ¿Cuánto vale esa corriente? Pues teniendo en cuenta que la corriente de colector son 800 microamperios y que por esta rama bajan 500 microamperios, pues por aquí tienen que venir los otros 300. O sea, poniendo la corriente de este nudo, todo lo que entra al nudo, igual a lo que sale, salen 800, por aquí vienen 500, pues por aquí tienen que venir los otros 300. Pues esto, 300 microamperios. Vale, entonces meto aquí valores, VCC vale 10, RC pues 6K y RC esto que me ha salido, y me queda una tensión de 8,2 voltios, ¿vale? Que efectivamente es mayor que 0 y por tanto pues el transistor está en activa y ya he calculado todo lo que me piden, ¿vale? Como en el segundo apartado tengo que hacer un análisis en pequeña señal, estos valores me los tengo que guardar, ¿vale? Tengo que saber cuánto vale IB, tengo que saber cuánto vale IC y tengo que saber cuánto vale VCE. Entonces los voy a dejar aquí apuntados porque hacen falta para el segundo apartado. 8,2. Bien. Para el circuito equivalente en pequeña señal, que es lo que necesito para calcular la ganancia, pues tengo que repetir el problema analizando con un modelo en pequeña señal. Entonces, el modelo en pequeña señal, el transistor, si recordáis, se sustituye por un circuito que tiene una resistencia que vale Rpi, un generador de corriente que vale beta veces I de base, y como tiene efecto Early, tiene una resistencia de salida que vale R0. ¿Vale? Esto es el colector, esto es la base, esto es el emisor. Entonces, donde está el transistor, con su colector, base y emisor, quito el transistor y pongo ese dibujo. Pero antes de eso, tengo que coger el circuito original, anular las fuentes de continua y dejar solo las de alterna. Entonces, en el circuito original, aquí había un generador de alterna, VI, ¿vale? Y voy a borrar estas cositas, porque esto es para el análisis de continua, y ahora ya no me interesa. Vale. Entonces, lo primero que voy a hacer es anular las fuentes de continua. Esta es una fuente de continua, una fuente de tensión continua, como la tengo que anular, la sustituyo por un corto. Esto me queda así. Esto es una fuente de corriente continua, como lo que tengo que hacer es anular la fuente de corriente, o sea que la corriente sea cero, esto lo voy a dejar como circuito abierto. Las fuentes de corriente se anulan así, dejándolas en circuito abierto. Ya por aquí pues no va corriente. Y ahí arriba hay otra fuente de tensión continua que la voy a anular y lo que hago es poner aquí tierra. ¿Vale? Entonces me queda este circuito. Y ahora, en este circuito, ¿cómo pinto el circuito equivalente en pequeña señal?
pues donde está el transistor lo borro y pinto eso, ¿vale? Entonces, bueno, voy a tener que borrar esto, luego lo recuperaré. Entonces, ¿qué queda aquí? Pues en la base va a quedar Rpi, aquí en el colector que estaba aquí, pues me queda el generador beta IB, este es el emisor que estaba a tierra y aquí la R0. Entonces quito el transistor y lo sustituyo por ese dibujo. Y ahora pues no puedo perder las referencias. Aquí en este circuito equivalente esto es la corriente de base que controla ese valor. Entonces aquí muy importante, esto es I de base que controla este generador. ¿Y qué tengo que hallar? V0, ¿vale? V0 es la tensión que había aquí. Como ya está todo pintado en pequeña señal, ya todas las variables van en minúsculas. Entonces queda este circuito, que ahora lo único que hay que hacer es pintarlo un poco más bonito para analizarlo, aunque yo creo que se podría analizar casi directamente así. Entonces si lo queremos pintar un poco mejor, pues empezamos. Aquí tengo un generador de alterna, VI, una resistencia que se llama RB, otra resistencia que se llama Rpi, esto va a tierra, pues lo voy a poner aquí ya a tierra, ¿vale? Esto sigue por aquí, aquí tengo un generador de corriente que vale beta y base, en paralelo con una resistencia que vale R0, y esta resistencia que está pintada hacia arriba, conectada a masa, pues la voy a pintar para abajo, porque tengo masa aquí, ¿vale? Todo esto es masa, RC. Y aquí me queda la tensión de salida V0, ¿de acuerdo? Entonces todo esto se puede unir, todo esto es el punto de tierra, el punto de masa. Cuando tenemos dos circuitos que lo único que tienen en común es el punto de tierra, a efectos de análisis esto se puede separar, analizar este por un lado y este por otro, pero bueno, si están así conectados tampoco pasa nada, pero que sepáis que para analizar pues se pueden partir, digamos, en dos partes y ya simplemente hay que hallar la relación V0 en función de VI. Cuando tengamos que dar valores, nos va a hacer falta saber cuánto vale Rpi y cuánto vale R0. Para esto era necesario guardar los valores de continua que he borrado. Entonces, bueno, Rpi es el potencial umbral Vt partido por I de base continua, ¿vale? Los 8 microamperios, y R0 es Va más Vce partido por Ic. ¿Vale? Pues la IC nos había salido 800 microamperios y la VCE 8,2. Bueno, pues si metemos ahí los valores, sacamos esto, sacamos Rpi y R0, esto sale 3,1 kiloohmios y esto sale 135,25 kiloohmios, ¿vale? Pues ya tenemos todos los valores. Ya sacar la ganancia, pues es muy fácil. El nudo este de salida se analiza muy bien por ecuaciones de nudos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues podemos pintar aquí una corriente, aquí otra corriente y aquí hay otra corriente. Entonces, la suma de las tres, como salen del nudo, tiene que dar 0. Entonces, beta I de base más V0 partido por R0 más V0 partido por RC igual a 0, ¿vale? Esa es la ecuación de ese nudo. Toda la corriente que entra al nudo, que no entra nada, igual a toda la que sale. Entonces, aquí ya tengo V0 en función de IB. ¿De dónde saco IB? Pues IB es esta que viene por aquí, ¿vale? Se me ha olvidado pintarla, pero bueno, ahí la tenéis. IB es la corriente por esta malla. Pues esto es muy sencillo también, porque la corriente en esta malla, si ponéis la ecuación, pues os queda que, yo qué sé, VI, que esta es una subida de tensión, igual a lo que cae aquí más lo que cae aquí. Esto ya es elemental. Igual a RB más Rpi por IB, ¿vale? Entonces despejáis de aquí IB en función de VI, lo metéis aquí y ya está. Sale V0 partido por VI. Esto es muy sencillo de operar, ¿vale? Y esto queda menos beta por R0 en paralelo con RC partido por Rpi más RB, ¿vale? Se meten valores y esto queda menos 8,68. Bueno, pues
sea, no entro en detalles de operar esto porque sinceramente me parece que es muy fácil, no creo que eso os vaya a dar ningún problema, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido a analizar pequeñas señales. Adiós.